domingo pasado habíamos estado hablando, es un tema, el tema de la apostasía es algo muy importante e interesante de poder hablarla, compartir mensajes, porque es algo que ya estamos en cierta forma entrando en el tiempo final. Ayer, día 24, culminaba para los israelitas el tiempo del Shemitah, o sea, de la redención. Fueron 3 años dentro de la reglamentación de la ley que tienen los judíos, que pasó su tiempo de redención. Ya están, ya tienen las vacas rojas para sacrificio en Jerusalén. Estamos entrando en el tiempo final, por lo que pasó ayer, ¿verdad? Ayer fue muy interesante los movimientos, las informaciones que, bueno, dentro de amigos que son cristianos judíos y que ellos tienen que ciertas cosas que guardar y otras que no. Pero bueno, mandaban esta información y era estar cotejando esta información y esto y lo otro y hablando con uno, hablando con otro, que qué tan cerca, hablando con un erudito bíblico, qué tan cerca crees que estamos de la partida, del arrebatamiento. Y me dio la respuesta sobre la base de lo que el domingo pasado hablamos, de la apostasía. Entramos en tiempo de apostasía. Le digo a la persona que me estaba informando, digo, el domingo próximo pasado comencé a hablar esto en la iglesia sobre el tema de apostasía. Filipenses 3:2 y Judas 11. Y el hermano Scott Glenn me dice, interesante lo que dices, porque me he enterado que en muchas iglesias están tocando el mismo tema. Le digo, ¿sabes qué me hace acordar esto, Scott? Corría el año 63, 64, 65, 66, más o menos por esa fecha, no me acuerdo exactamente la fecha. Y yo estaba en otra congregación. Y me acuerdo que el pastor, que era de ascendencia judía, interesante, él lo llamaban por teléfono, le compartían, le comentaban cosas, y esas cosas que él recibía era la información de que en Israel iba a suceder algo muy importante. No se sabía qué. Y que los rabinos que estaban orando, por ejemplo en Rusia, estaban recibiendo la misma información que los rabinos que estaban en Argentina, que estaban en Brasil, los que estaban en Estados Unidos o los que estaban hacia el lado de Oriente. Todos estaban recibiendo esa información, eso es verídico. Yo constaté personalmente y fui con el pastor y entrevistamos a rabinos, y lo que para nosotros era algo realmente extraordinario, nos llegaba, nos impactaba, que nos estaban dando la información de que la primera información era que iba el PAN árabe iba a atacar de sorpresa a Israel para arrojarlo al mar. Y toda la información que después se manejaba a través de los medios informativos apoyaba esas informaciones. Ya en un momento dado en Jerusalén, a las puertas ya venían los árabes para arrasarlos a los judíos. Los judíos lo único que tenían eran 4 tanquetas que le habían dejado los ingleses destartaladas, algunos cañones, algunos fusiles, y no tenían con qué defenderse. Los otros venían con los
los MiG soviéticos volando, con los tanques rusos, los T-34, todo un ejército tremendo, terrible. ¿Y qué pasó? Todos los rabinos de Israel salieron a la puerta de Jerusalén, se arrodillaron y clamaron a Jehová Dios. Lo que le estoy diciendo, esto está, usted lo puede contactar por YouTube, esta información está. ¿Y qué pasó? Lo interesante fue lo que una misionera holandesa que vino ahí a la iglesia y nos trajo información de que ella también, pero ella constató, no con los rabinos, sino con todos los enemigos que se rindieron. 6 ejércitos árabes se rindieron a las puertas de Jerusalén contra una formación, un ejército que había quedado bastante desmembrado y reducido a una fuerza de 40.000 hombres. 6 ejércitos, cada ejército más o menos son de 400 a 500.000 hombres, con todo el dispositivo logístico. Se rindieron. Ay, ¿qué es lo que fue? ¿Qué pasó? Bueno, ella, la misionera, esta hermana, iba y entrevistaba a los árabes y le preguntaba, ¿por qué te rendiste? Y uno le dice, ¿y cómo voy a luchar? Era un comandante de tanque, de un regimiento de tanque. Vamos a luchar? Porque disparábamos, veíamos un ejército de caballos blancos y de personas que los montaban en el cielo, venían hacia nosotros con espadas de fuego, le tirábamos y no se moría nadie. Entonces, ¿qué hicimos? Di la orden, abandonemos los tanques. Y bueno, y casos por el estilo, de que Dios había salvado a Israel porque todavía no era el tiempo, digamos, prefijado para el final. Y Dios después mandó a Moshe de Allán en la guerra de los 6 días y destruyó a los árabes. Y destruyó la aviación y anuló por completo la efectividad de los árabes que eran apoyados por los rusos y por Irán. Los neutralizó. Fue un tiempo que en Israel se provocó, me decía Olovati, después conversando con él de mucho tiempo después, y también lo compartí con Samuel Liber, fue un tiempo que se generó un gran avivamiento, un gran despertar entre los judíos para buscar a Dios, por todo lo que Dios había hecho. Fue algo realmente extraordinario. Y los judíos, por ejemplo, que estaban acá en Buenos Aires, y que los que ya eran cristianos, iban y les compartían el mensaje del Evangelio a los otros judíos, se convertían. En un tiempo de avivamiento. Pero el tiempo que estamos ahora entrando no es un tiempo de avivamiento. Es un tiempo de abandono de la fe, de rechazar el Evangelio. Es un tiempo donde aún los mismos cristianos están comulgando con la apostasía. Quería desarrollar este punto y anoche me quedé acá trabajando, comentaba hoy a Joel, digo, hasta las 2:30 de la mañana estaba orando y escribiendo el mensaje. Y era tanta la información que agarré y dije, bueno, Señor, ¿sabes qué? Me voy a hacer 3, 4 bosquejos. Preparé, tengo 3 cuadernos y ahí escribí, dije, bueno, para hoy voy a seguir con el tema que había preparado la semana pasada y que no había quedado concluso. Y el tema era referente al aspecto del camino de los apóstatas. En la radio, en la parte de devocionales, y sobre todo en una subsección, hay subtemas que habla de apostasía. Invito a los oyentes y a los hermanos de las iglesias que escuchen, léanlos.
porque están muy... yo anoche llegué a casa, me senté en la computadora y estuve revisando todos los mensajes que escribí hasta las 4 y pico de la mañana, despierto, atrapado, y yo mismo me emocionaba. Y yo escribí esto. Tanta información venida por parte del Señor. Yo estaba realmente sorprendido. Entonces, el punto es, ¿cuál es el comportamiento? Claro, yo tengo hay tres temas para desarrollar. El tema de Caín, el tema de Balaam y el tema de Coré. Esos tres aspectos marcaron toda la historia humana, por un lado, y la historia cristiana desde la partida del Señor al cielo hasta la actualidad y hasta que Él venga. Estas tres cosas van a estar sucediéndose. Antes se sucedían de una forma, de una manera dilatada, y algunos casos aislados. Pero ahora pareciera que la cosa se va a mover de otra manera. Ustedes mismos van a empezar a ver y a constatar qué está sucediendo. Sugiero, tomen esto como muy importante, vuélquense en la oración y comiencen a buscar al Dios de la santidad, más que nunca. Porque el tiempo que viene es, como dijo Jesús, muy nefasto, muy peligroso. El diablo sabe que tiene poco tiempo y ya va a salir. Pedro ya lo indicó, anda como león rugiente para quien devorar, pero ya salió de su cueva para devorar. Ya salió. Entonces, qué mejor estar nosotros, cuanto más preparados estemos y podamos encontrar hermanos que se están deslizando, que están tomando otro camino, ya estamos preparados, tenemos las herramientas necesarias como para contrarrestar lo que ellos están practicando e indicarles, asesorándolos: escapa por tu vida, abandona donde te involucraste. Y es interesante ahí lo que habíamos comentado, una parte de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 y 5, que habla del carácter de los hombres en los postreros días. Sobre este carácter en particular, la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 3, es muy interesante de estudiarla. Pondrán de manifiesto, destacándose de que ellos practicarán la blasfemia, el egoísmo, la ingratitud, la cobardía. En estos aspectos, el orgullo y la altivez de espíritu, la altanería, la jactancia, serán su forma de vestir, por así decirlo. En ese ejercicio de impiedad, la codicia, la lascivia, va a ser que de ellos armas como la calumnia, el odio, se volverán a la insensatez, como dice Tito 3:3, serán buscadores de placer. Su manera de actuar es que serán traicioneros. La traición será moneda corriente. De cierta manera sus comportamientos se volverán asesinos. Pero hay algo que se va a destacar, y creo que esta es, nosotros los creyentes podemos tomarlo como una señal por parte de Dios. En los tiempos postreros, lo que se vendrá en el mundo es la incredulidad, porque la incredulidad de hombres religiosos va a tener reino, van a reinar. Y será como en el tiempo del Señor Jesús, en su venida a Jerusalén. Y ahí en Juan capítulo 12, versículo 37, dice: pero
a pesar que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Isaías se quejó a Jehová y dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En Mateo capítulo 13, Mateo en su Santo Evangelio escribe, en el versículo 58, y dice, de un lugar en particular, no hizo allí muchos milagros había una causa que se había apoderado de toda esa aldea, de todo ese pueblo, y era la incredulidad de ellos. La incredulidad no le da ninguna oportunidad a la fe, y la fe puesta en Jesucristo, ya que la fe asegura el éxito en una lucha, en una batalla espiritual. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, dice: y cuando se levantaron a la mañana y fueron al desierto de Tecoa, y mientras salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová nuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Esta misma palabra está corroborada en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 11, versículo 24, y en Lucas 8:50. La fe es un arma defensiva para combatir ese estado espiritual de la apostasía, que es la incredulidad. Hay en Efesios capítulo 6, versículo 16, el apóstol Pablo, previendo, y además que siendo revelado por el Espíritu de Dios para los creyentes efesios y para la posteridad, para nosotros hoy también, nos dice lo siguiente y nos estimula a que usemos lo siguiente: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea que todos los pensamientos que provee la incredulidad por medio de la apostasía, la podemos apagar, la podemos parar, que no penetren. Porque ¿qué hacemos? Cuando los soldados en aquel tiempo atacaban, las flechas no eran tiradas hacia el cuerpo directamente, porque chocaban contra la malla metálica que revestía todo su cuerpo, y las grebas que tenían en las piernas los protegían. ¿A dónde iban encaminada el tiro de la honda, el disparo de la flecha? ¿Hacia dónde iba? A la cabeza. Sabía que flechazo que pegaba en la cabeza o piedrazo en la cabeza de ese soldado, caía herido, desvanecido o muerto. Y hasta que caía uno, caían todos. Entonces, ¿qué hacían? Cuando eran atacados, levantaban el escudo y todas las flechas pegaban ahí y se protegían. Con la espada, sacaban la espada después y hacían ¡zac! Las cortaban, quedaba la flechita pegada y de vuelta se protegían. Por eso el apóstol Pablo, conocedor del aspecto militar, nos indica a los creyentes que usemos el escudo de la fe para apagar esos dardos de fuego. Porque esos dardos de fuego entran a tal velocidad en la mente. ¿Para qué se utiliza? Ustedes saben, en cirugía, y acá hay algunos que saben de estas cosas, en una herida. ¿Cómo cauterizan una herida? Con calor. Si ese dardo de fuego entra en tu mente, va a cauterizar tu conciencia y va a quedar clavado ahí. Va a ser difícil desarraigarlo, sacarlo. Va a costar. Por eso es necesario levantar el escudo de la fe. Y miren, el apóstol Pablo quizá tenía algunos conocimientos de medicina, porque bueno, Lucas lo asistía bastante, ¿no? En este aspecto, pero ya de aquel entonces él sabía de las causas que podía llegar a ser el enemigo, los dardos de fuego del maligno. Somos hijos de Dios, porque Jesús dijo que Él era Señor del día, y entonces estemos, dice Pablo, estemos sobrios, vestidos con
En la versión 909 dice con la cota. Es mejor la cota que la palabra armadura. La cota era una malla bien entrelazada, de metal, bien grueso, que se ponía sobre la armadura. O sea, tenían una armadura de cuero y acero que los protegía de los hombros, la parte de los brazos, todo el pecho, el corazón, todo el vientre y el bajo el vientre, el pubis, todo eso tenía una cota. Entonces, tiraban un lanzazo o lo que fuera, era difícil que esa punta llegara a penetrar el cuerpo. Podía derribarlo al soldado, pero nunca herirlo mortalmente. Entonces, nosotros nos ponemos esa cota sobre la armadura es la fe. Nos ponemos esa cota, esa malla de protección, es la palabra de Dios. Entonces, teniendo todo armamento, por así decirlo, ¿verdad? Nos ponemos esa malla de fe y de caridad, en la versión 60 dice amor, ¿verdad? Y la esperanza de salvación o de salud por yelmo. Bueno, eso está ahí en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. Manteniendo la fe y buena conciencia, la cual naufragando algunos, dice una versión, o otra versión dice, manteniendo la fe y buena conciencia, la cual, echando de sí algunos, hicieron naufragio de la fe. Eso está en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Ya que la fe resiste y vence a la incredulidad de los cuestionamientos, porque ahora estamos en la etapa de los cuestionamientos. Los chicos van a la facultad y si va un cristiano y quiere hablar de Jesús, se llena de cuestionamientos. Y pregunta por esto, y a veces cosas que no tienen nada que ver, pero que la asocian. Una palabra, un gesto, lo que fuera, lo están asociando y poniendo el dardo de la duda en la mente de aquel que tiene que responder. Entonces, nosotros encontramos que esta fe que vence la incredulidad, y también tenemos las señales que están en la Biblia. La pregunta que suele hacerse es, ¿para qué sirve además de lo que hemos creído y hecho? Si usted me permite, puedo responderle que la fe nos ofrece su ayuda en dos aspectos fundamentales y algo más, ¿no? Y son, si buscamos en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 12, dice el apóstol Pablo, pelea la buena batalla de la fe, o sea que estamos en guerra y tenemos que pelear, es constante, no es un día sí y otro puede ser y después descanso, no, es constante. Echa mano de la vida eterna. Echar mano de la vida eterna es muy importante en la Biblia. La cual, asimismo, eres llamado. Si eres llamado, quiere decir que tú te estás entrenando. Eres un soldado a disposición del gran rey a tiempo completo, con paga completa, entrenado, ejercitado, permanentemente. Habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Bueno, el día que tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, quizás uno fue tu testigo, o dos, o después fuiste invitado a una congregación, y ahí en esa congregación manifestaste públicamente, yo sé a quién he creído. Bueno, hay muchos testigos que un día en el cielo dirán, Señor, sabemos quién es Él o es ella. Ellos confesaron a Cristo como su Señor y Salvador. O sea, y aparte de eso, de los humanos, tenemos los ángeles, los espíritus de los
benditos, hechos perfectos que están escritos en los cielos. Tenemos una gran nube de testigos. O sea, tenemos asegurada que nuestra fe, como dice el himno, descansa en buen lugar. Nuestra fe descansa en buen lugar. Además, agrego una aclaración en estos dos aspectos. La buena profesión se refiere a cuando creímos en el Señor Jesucristo como nuestro suficiente y total Salvador. Nos arrepentimos de nuestros pecados, hemos oído la palabra de fe, que esa palabra de fe que recibimos se acerca a nuestra boca y que cuando se acerca a nuestra boca, nuestros labios la pronuncian porque la está creyendo. ¿Y quién lo está creyendo? Nuestro corazón. La cual anunciamos que si confesamos con nuestra boca al Señor Jesús y creemos que Dios le levantó, o sea, lo resucitó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, así dice Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 y 17. Segundo, el segundo motivo es fundamental para vencer la incredulidad. Jesús dijo, el que cree en mí, no cree en mí. Usted dirá, ¿cómo hay una dicotomía? No, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Y quién lo envió a él? El Padre, ¿no? Muy bien. Mas el Padre me envió, el que me dio mandamiento de lo que he de decir, o sea que él no dijo palabras de más, y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Muy bien. Juan capítulo 12, versículos 44, 49 y 50. Hay otros pasajes en la Escritura como Juan 5, 20 al 29 o Lucas capítulo 23, versículo 24. Ahora, la apostasía lleva a los creyentes, ahora vamos a hablar a los creyentes que se han vuelto incrédulos a negar a Cristo y vivir en un estado de tinieblas. Por lo cual sugiero que si usted tiene posibilidad de entrar a la radiobiblica.org, vea en devocionales el mensaje Crisis de Tinieblas. Véanlo, que será muy provechoso, inclusive si usted por alguna razón que no lo ha manifestado, pero lo está sintiendo tal vez opresión espiritual, lea ese mensaje. Le va a ser de mucha utilidad. Y es en esos estados es donde abunda el engaño y la mentira. Y las personas comienzan a vivir una etapa de angustia, en soledad, aunque estén rodeados de personas que lo estiman, que lo amen, de conocidos, lo que fuera. Comienzan a caer en ese estado. Le dejo ahí Juan 12:47. ¿Y qué pasa? Comienzan a tener miedo de ser descubiertos por las cosas malas que hacen. Un sentido de frustración y culpa se apoderan de ellos porque saben que están violando los mandamientos de Dios. Ellos oyen la palabra de Dios, pero evidentemente un dardo de fuego entró y cauterizó. Y en nuestra mente, renovada, regenerada por el Espíritu Santo, se nos dieron capacidades espirituales como el discernimiento. Discernimiento de las cosas que vemos, el discernimiento de nuestros sentimientos, el discernimiento de nuestras emociones, que nos conducen a veces a acciones en las cuales, ya teniendo el sentido puesto en la palabra de Dios, ejercitado la fe, teniendo toda la armadura provista por el Espíritu Santo, podemos sortear el peligro, salvar el obstáculo y seguir adelante. Pero esta clase de creyentes no tienen tal posibilidad y van cayendo, destruyéndose y van en una situación
de degradación continua. Al principio lenta, despacio, no se dan cuenta lo que está pasando. Probablemente no tengan a otros ejercitados debidamente en las Escrituras, en la fe, que tampoco perciban lo que le está pasando a él, y por ende quizás se les comienza a pegar ese estado espiritual y también son arrastrados. Entonces, si nos toca encontrarnos con personas tales, tengamos misericordia y busquemos la oportunidad del rescate. Porque ahí en Santiago dice que si rescatamos a alguien en situaciones de estas, cubrimos multitud de pecados y hemos ganado a nuestro hermano. Entonces, nuestra tarea tiene un sinfín de bendiciones, no solamente para nuestras vidas, sino para ejercitarla en otros y ser de bendición, como les decía. Otra cosa es que ellos van perdiendo la sensibilidad hacia el amor de Dios y practican un falso sacerdocio. Ahí Pablo le escribe a Timoteo y le dice: Demas me ha desamparado. Los demanitas practican el engaño del pecado, practican ese falso sacerdocio y sus frutos lamentablemente son amargos. Podríamos, vamos a abrir un poquito más esta información. Otro estado en el camino o senda de la apostasía es que en ciertas ocasiones las buenas intenciones a veces resultan cosechar en campo ajeno. Y eso hay que tener cuidado. A veces, como decía ya fallecido, un cómico, sin querer queriendo, ¿no? Sin querer queriendo nos enredamos, nos metemos en problemas que los podíamos haber evitado. A veces pensamos que lo que estamos haciendo está bien, pero la situación vista desde el cielo es otra. Y bueno, estos que van introduciéndose en ámbito de servicio, vamos a hablar del servicio a los santos, del servicio en la iglesia, a quienes fueron separados por el Espíritu Santo y Él entregó dones para cuidar al pueblo de Dios, para instruirlos en conocimiento, para velar, para cuidar de ellos, para atender a los requerimientos espirituales, atender también la parte emocional, porque tanto espiritual y emocional se conjugan y afectan también al cuerpo. Entonces, estas cosas son importantes. Y hay algunos que, lamentablemente, quizás picados por la curiosidad o desconociendo cómo el Espíritu de Dios se maneja porque Él tiene todo ordenado, lo ha preparado, como se le dijo a Moisés en el monte: haz conforme al modelo. Y al Espíritu Santo en el cielo, porque Jesús lo dice ahí en Juan, dice, Él os enseñará a hacer todas las cosas que oye en el cielo. O sea, en el cielo hay un modelo para servir a la iglesia o servir a los santos. Unos santos son llamados, separados por Dios, puestos para Él, son como levitas, su herencia está en Dios, en Jesucristo, y ellos son los encargados de hacer esos trabajos. No todos pueden llegar a hacer esos trabajos, no todos pueden llegar a hacerlo, pero hay una gran mayoría. Hay un texto que a mí me llamó la atención y está en Segunda de Crónicas, ya que antes hablábamos del 2020, vamos a retroceder un capítulo. Nos vamos al 19, al versículo 6, y dice, y dijo Josafat, ¿no? Porque él puso jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros en el negocio del juicio. Segunda de Crónicas 19:6. Este versículo, esta expresión de
de Josafat es muy interesante, porque este texto también pone en claro que aquellos hombres tenían la condición exigida para colaborar con el Señor Jehová en todo lo que era administración de juicio, legislar la ley en juicio, no en justicia, sino en juicio. Y aquí vemos las palabras jueces y juzgar, que esa era una tarea asignada a ellos exclusivamente. Es decir, tal como está descrito ahí en Efesios 4:11, nosotros lo podemos ver cómo en determinados libros del Antiguo Testamento se van manifestando aquellos dones, en los cuales habían hombres que eran escogidos para una determinada función. Y dice que la tarea asignada a ellos por Josafat, que era el rey de Judá, a Josafat, el trabajo que Dios le había asignado: tú serás rey, tú serás rey, tú gobernarás a mi pueblo Israel, tú eres mi representante, más importante del reino, el rey, y tú tendrás que escoger a aquellos que me han de servir, y han de servirte a ti, y han de servir al pueblo. Josafat estaba contento con esta tarea que le había asignado Dios. Era un hombre prudente, sabiduría, sobre todo de mucho temor para ejercitar esa condición. Los jueces tampoco se inmiscuyeron en la tarea del rey, porque ellos no estaban para gobernar, ellos tenían que ser jueces y tenían que administrar el juicio y la justicia de Dios al pueblo, porque siempre había reyertas en el pueblo, siempre había algún problema, alguna dificultad, iban y se quejaban. Y yo le vendí este asno en 20 piezas de plata y me dio 18. Y el otro le decía, y le di 18 porque él me prometió un asno gordito, fuerte, y mirá que me lo dio, famélico, no tiene fuerza para nada. Ni siquiera sirve para, si hay que matarlo y lo tenemos que comer, ni para eso sirve. Y bueno, entonces todas esas dificultades normales en toda sociedad, que pasa, y como pasa en la nuestra también, tenía que haber jueces. Pero estos eran jueces que no eran sobornables, no como en otras naciones, que bueno, si me salí favorable a tal cosa, a tal juicio, y hay algún sobrecito, hay una prebenda por abajito, una dádiva. Bueno, ustedes saben que las dádivas corrompen. Así que si alguno anda con el auto en la calle y comete una infracción, bueno, no como algunos, si trata de negociar con el que te hace te está escribiendo la boleta, ya un arreglito, mira, acá en el auto tengo un par de Coca-Cola, la querés, pero vos rompés la boletita. Y el otro dice, no, pues con eso no me conformo, a mí tirame unos pesitos y bueno, van al arreglo. Después vienen el domingo a la iglesia, tengo que dar un testimonio, gloria a Dios, que esto, lo otro, que me hicieron una multa y arreglé con el zorro o la zorra y zafé, dicen algunos. Esquivé la multa, el juicio. ¿Está bien hacerlo? No. Trata de manejar, de ser prudente cuando manejas, no cometer una imprudencia y después tengas que ir al tribunal o a lo que sea y trate de arreglar por otro lado. Cometiste una falta, multa. Y la multa hay que pagarla. Entonces, los jueces no se metían en el lugar del rey, ni el rey en el lugar de los jueces. Los ordenó, los preparó. Ahí está. Y que nadie del pueblo se venga a quejar contra mí. Ya está. Ustedes están para eso. Yo no tengo, salvo algún caso muy particular, muy específico. Ahora, interesante lo que dice 2 Crónicas 19:10. Esto es lo que lo hace interesante. ¿Y qué les mandó? Les mandó diciendo, procederéis a sí mismo con temor de Jehová, con verdad y corazón íntegro, en cualquier cosa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, entre sangre y sangre, o sea, vida, ¿no? Entre ley y precepto, estatutos y derechos, habéis de amonestarlos que no pequen contra Jehová, porque no venga ira sobre vosotros
y sobre vuestros hermanos, obrando así, no pecaréis. Entonces los jueces estaban especialmente indicados para cumplir con su tarea. Pablo escribe a los Efesios, ahí en el capítulo 4, versículo 11, e indica que Dios escoge a hombres y le da facultades espirituales, el cual, siendo ejercitadas, van a ser de abundancia favorable a los miembros de las congregaciones. Y ahí en el capítulo 4, versículo 11, dice, y él mismo, o sea, Cristo, Jesús, ¿qué hace? Miran toda la congregación y le indica al Espíritu Santo, él, masculino, él. Digo esto porque probablemente alguno que escucha dice, ¿y lo femenino? No va. Lo que hablan y toman para entregarle a las hermanas estos dones se equivocan. Porque él dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, no hay apóstolas, a otros profetas, si bien había profetisas, pero había profetisas cuando no había profetas, varones, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Verdad? ¿Con qué motivo? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso fueron dados estos dones, para la perfección y para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Con qué motivo? Para que todos lleguemos a la misma unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Conocemos muchas historias, especialmente en el Antiguo Testamento, de personas que invadieron los oficios de los sacerdotes u otros ministerios en el Antiguo Testamento. Las consecuencias que cosecharon, y algunas fueron irreversibles. El de meterse en tareas que no están asignadas y que se tienen que hacer lo que fueron llamados para eso. Yo me acuerdo que cuando trabajaba para el Señor en la otra congregación, cada vez que se servía la Santa Cena, le decía al pastor, ¿puedo ir a servir la cena al Señor? Andá, servir la cena al Señor, y yo servía a San. Estaba invadiendo una función que no me correspondía. Para eso estaban los diáconos. Pero claro, yo ocupaba ese lugar cuando de los quizás 12, 15 o 16 diáconos que tenía la iglesia, faltaban 3 o 4, por lo que fuere. Entonces, bueno, hay que suplir lo que no está, y bueno, entonces ahí bajen los evangelistas a trabajar para colaborar, para dar la cena del Señor a los hermanos. Pero nada más que para eso. Después, la tarea asignada a los diáconos y las diaconisas, nosotros no tenemos nada que ver. Pero yo iba, a veces a las diaconisas iba y hablaba, por ejemplo, con la hermana Meli, Antonia, necesito urgente, prepárame, a ver, el pastor ya me autorizó, ya fui y le pedí permiso, me autorizó, prepárame 3, 4, 5 cajas de comida, porque tengo que llevar a unos hermanos que están, no sé, allá al kilómetro 35 de la ruta 3, todo descampado y bueno, están pasando necesidad. O prepárame ropa, y a veces iba y había uno de los diáconos que tenía firma de cheque y mirá, ya hablé con el pastor, necesito comprar esta receta de remedios. Bueno, acá tenés el cheque, andá y comprarla, listo. Íbamos y pedíamos, pero no íbamos por nuestra cuenta
por atrás y a meternos y a hacer lo que no nos corresponde. Una vez lo hice y fui a dar con otro hermano que venía conmigo a las cárceles. Salimos de Mercedes y nos fuimos a Las Heras en el auto y fuimos a compartir la palabra, y los ancianos de la iglesia dice, hace 4 meses que no viene nadie a darnos la cena. ¿Y qué te parece, Luis? ¿La damos nosotros? Y sí, vamos a dar la cena, Señor. Ahí preparamos todo para la noche, tuvimos nuestra fiesta espiritual. ¿Y qué pasó? Al otro día, sin saberlo nosotros y sin saberlo el pastor, manda una comisión a dar la cena al Señor a ese lugar. Cosa que al otro domingo, cuando llegamos ahí con Luis a la iglesia, que ese domingo no íbamos a predicar el Evangelio a las cárceles, viene un diácono y dice, el pastor quiere hablar con ustedes dos. O sea, ni sabíamos nosotros para qué nos estaba llamando. Así que ustedes dos, no nos dijo ni buenas tardes, estaba con una cara, así que ustedes dos están invadiendo el servicio que no les corresponde. ¿Quién les dijo que fuera a dar la cena al Señor? Que se metieran de consejeros. Hicieron esto. Pero somos evangelistas. La palabra de Dios nos autoriza que podemos bautizar, podemos ministrar casamiento, que podemos atender funerales. Bueno, me dijo, está bien. Pero yo ya había preparado una comisión. Hubieran tenido por lo menos la gentileza de llamarme por teléfono. Raúl, mirá, estamos saliendo de tal lugar y vamos a Las Heras, y los hermanos nos dijeron que diéramos la cena al Señor, y bueno, la dimos. Me hubieran avisado. Entonces, ellos no hubieran... y bueno, nos metimos donde no nos teníamos que meter. Una sola vez aprendimos, nunca más. Nunca más. ¿Por qué? Porque la vergüenza que nos hicieron pasar delante de todo el presbiterio, ahí con una cantidad de pastores, una cantidad de diáconos y diaconisas, una cantidad de ancianos, creo que estábamos más rojos que las cortinas que estaban adornando parte del templo. Pasamos una vergüenza realmente extraordinaria. Nos metimos en un oficio que no nos correspondía hacer. Esa era la tarea de los ancianos. Pero podíamos hacerlo. A veces, bueno, sucede que a veces solemos enredarnos en estas cosas y no tomamos cuidado de que hay asuntos que solamente a veces tiene que atender el pastor, como el rey Josafat. Está gobernando la iglesia, esto y lo otro. Y entonces, bueno, hay que hacer esto, o hay que hacer aquello, y hay que hacerlo en la forma que Dios lo indica, porque para eso está. Entonces, lo interesante de todo esto es cómo en días de apostasía Dios entrega recursos al creyente. Para eso le dejo la lectura de 1 Timoteo capítulo 5, versículo 4 al 10. También pueden ver 2 Timoteo 1:12, que es lo importante del tema. ¿Qué es lo que mira Dios en tiempos actuales? Como miraba en tiempos de Jeremías, capítulo 35, versículo 11. El temor del hombre. El temor del hombre. Si no hay temor a Dios, hay apostasía. Apostasía en todos sus sentidos. Está la apostasía espiritual y la apostasía del mundo. La apostasía del mundo es cuando comienzan a elaborarse y generarse leyes que van contra la naturaleza divina implantada por Dios en su creación, en el hombre y en la mujer. Un caso, el aborto. Se hacen leyes para ir en contra de eso. Y eso es
ya camino de apostasía. Y por todas las cosas que más vamos viendo, vamos sabiendo, en que tenemos que tomar los recaudos que consideramos necesarios para no abdicar en la tarea que se nos ha encomendado. No solamente los que cumplen oficios, sino todos los miembros en sí de la iglesia. Todos tenemos que tener cuidado en este tiempo de confusión. Se entremezclan, a veces el buen deseo, a veces el mismo fervor nos lleva y nos puede pasar como a Josafat. Podemos ser atrapados en el engaño. Acá su pariente le dijo, vístete de tus ropas reales y entra a la batalla, no te va a pasar nada. El otro se disfrazó de soldado común. Y bueno, los sirios se fueron contra Josafat, dijo, ahí está el rey, hay que matarlo. Y él gritó, no, pero yo soy el rey de Judá, yo no tengo nada que ver con el rey de Israel. Yo soy este. Lo miraron, lo reconocieron. Ah, no, este no hay que matar al otro. Porque ellos estaban haciendo la guerra, era un juicio de Dios para exterminar la casa de Acab, y que empezaba por Acab, continuaba por Jezabel y por todos sus descendientes. Nosotros practiquemos la justicia de Josafat. Atendamos los requerimientos que están en la palabra de Dios y guardémonos en esto, porque esta relación es muy buena para los creyentes. Y tomemos el ejemplo de los ángeles, Salmo 104:4, por ejemplo, que ellos son espíritus administradores enviados para servicio, no para salvación, a favor de los que serán herederos de la salvación. Y este ministerio tiene que ver especialmente con la seguridad y bienestar físico de los redimidos. Y damos gracias a Dios por esta palabra. La próxima semana trataré de, ahí sí, hablar de la apostasía, del asesinato, del error de Balaam, a qué conduce, y de la contradicción de Coré. 3 ámbitos muy peligrosos que tenemos que tratar de evitar. Y con la ayuda de Dios lo lograremos si Él está con nosotros. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Y si en esta mañana de los que están aquí presentes, aún no hay nadie que ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, es la oportunidad. No la deje pasar por alto de decir, yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Yo también estoy en una condición de titubeo espiritual, estoy medio naufragando en la fe. Bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, acude a Cristo ahora, pide su auxilio, toma confianza en la fe que te ha sido otorgada. No desmayes, no claudiques, no te sientas que estás solo o estás sola. Confía en Dios y recurre a Dios en oración y a los hermanos en la iglesia, que te atenderán con toda solicitud, con toda ayuda, para proveerte el bienestar, todo aquello que necesitas para que tengas continuidad en tu vida cristiana y seas un adalid de Cristo.